¿Windows 11 realmente es un sistema operativo que decepciona? ¿Acaso es un Windows 10 con un poco de chapa y pintura? ¿O sí será una gran revolución? Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video. Vamos a entrar al grano con este gran debate. ¿Acaso Windows 11 decepciona tanto como para ser considerado un pésimo sistema operativo, o es que acaso será una gran revolución? Y es que sin duda es peligroso crearse demasiadas expectativas, porque si el producto final decepciona, las críticas pueden ser terribles. Esto es muy claro que puede suceder con Windows 11, el sistema operativo que ya sabemos que se lanzará para todos el 5 de octubre. Microsoft ya nos ha dado muchos detalles de cómo será el nuevo sistema operativo gracias a que se dio el anuncio oficial el 24 de junio y semanas después el lanzamiento para los del programa Insider, que gracias a ello se pudo conocer poco a poco los avances antes de la liberación final. Y es que hay varias posturas en cuanto a que Windows 11 es un sistema operativo que irá al fracaso y es muy decepcionante. En primer lugar, tendríamos las opiniones sobre que Windows 11 por el momento no es más que un Windows 10 con un poco de chapa y pintura, y es que quienes ya hemos podido probar las versiones preliminares no me dejarán mentir que trae algunas novedades interesantes, pero en su mayoría estas son estéticas y solo parciales. El cambio más radical lo vemos que afecta para bien a la barra de tareas y al menú de inicio, que obviamente han cambiado de forma importante. Los iconos de acceso rápido que se posicionan al centro de la barra de tareas, los bordes en las ventanas que son redondeadas, menú contextuales con un toque de fluidez y más elegante, claro y moderno, el nuevo apartado de configuración que ha cambiado todo su diseño, el explorador de archivos con nuevos iconos y diferentes opciones, pero que al final de cuentas pues funge con la misma función que el de Windows 10. Cambios tenues en cuanto a la iconografía, que no es algo relevante, pero de igual manera mencionarlo, y otros cambios curiosos como por ejemplo widgets que muestra todo el apartado que contenía noticias e intereses de Windows 10. Hay usuarios en contraparte que opinan que es muy difícil hacer una versión exitosa de Windows, porque hay que ser muy conscientes de que como usuarios somos tremendamente exigentes. Jamás se puede complacer del todo a los usuarios, y esto es algo que siempre se tiene muy bien planteado en las diferentes ramas de la informática. Habrá quienes se enojen demasiado porque Windows 11 sigue incluyendo el panel de control, el clásico, el explorador de archivos sigue con el mismo aspecto de siempre, la consola de comandos no ha sufrido cambios, no se incluyen los drivers de una impresora en específico, y muchos peros que siempre vamos a decir los usuarios. Más sin embargo, hay otro sector de usuarios que agradecen demasiado el poder finalmente rediseñar aspectos importantes en el sistema, agregar ciertas animaciones para que luzca diferente, agregar funciones de productividad como hacer clic derecho en el botón de maximizar para acoplar las ventanas a los lados, que se nos avise cuánto durará la instalación de actualizaciones, funciones de mensajería con Teams, los nuevos sonidos añadidos, la eliminación del bloatware en el nuevo Windows, las mejoras en las diversas funciones en las herramientas con las cuales ya contaba el sistema, la eliminación de Cortana ahí en la barra de tareas, claro que también el nuevo cambio en la Microsoft Store y sin duda la llegada del subsistema de Android en este nuevo Windows. Por lo tanto, no todo es negativo en Windows 11. Claro que siempre va a existir este tremendo debate de usuarios y siempre se debe de respetar todas las opiniones. Algo que sin duda desató el posicionamiento de muchos usuarios al marcar que Windows 11 es decepcionante es la poca compatibilidad que tendrá con muchos equipos por no cumplir los requisitos y el famoso TPM 2.0, aun cuando Microsoft ya ha mencionado que sí serán todos compatibles, pero todo bajo el propio riesgo de cada usuario. Aunque hay un último punto que determina si Windows 11 es decepcionante o no, y esto es el rendimiento, y es que Microsoft hace unos días explicó por qué los equipos que instalen Windows 11 tendrán un mejor rendimiento en comparación con Windows 10. Ha sido por medio de un video de Microsoft Mechanic en el que Steve Dispenza, el vicepresidente de Microsoft, explicó que Windows 11 se ejecuta de forma más fluida que Windows 10. Esto incluso en equipos antiguos. Mejoras que se advierten en el rendimiento de las aplicaciones en primer plano, navegadores, arranque e incluso
en las actualizaciones. Han realizado mejoras en la gestión de memoria para que el sistema priorice un mejor rendimiento en las ventanas que están en primer plano, con un mayor consumo de los recursos del sistema. Esta mejora en los elementos que se muestran en primer plano también se aplica a otros elementos, tanto en el shield de Windows como las pestañas abiertas en Microsoft Edge, y se muestran ahora más ágiles. En el caso de las segundas, gracias a la función Sleeping Tabs, un sistema de funcionamiento que ofrece un ahorro medio del 32% para la memoria y el 37% para el uso de la CPU, lo que se traduce en una mayor duración de la batería. Además, afirma que con un mismo hardware un equipo de Windows 11 debe de salir del modo de suspensión más rápido que cuando usaba Windows 10. El motivo, explica, es que se han optimizado las llamadas a los componentes de hardware que necesitan encenderse para una mejor administración general de la memoria. Además, y ya en referencia al software, se ha reducido la inanición en los subprocesos de procesamiento clave para que conserve la energía de los subprocesos que realmente se van a necesitar. Esto se traduce en que, por ejemplo, Windows Shield debería ser hasta un 30% más rápido y los equipos deben iniciarse con menos demora. Todas estas mejoras afectan también a las actualizaciones de software de Windows 11, las cuales deberían ser hasta un 40% más ligeras. Esto es posible gracias a un sistema que hace que Windows solo descargue los archivos necesarios en los servidores de Microsoft. Esto es algo que de paso se traduce en un menor consumo de ancho de banda, que sin duda, déjame decirte que es sensacional. Y bueno, hay que recordar que Windows 11 ya se puede probar bien en el canal DET, que es el más avanzado, o el canal beta, que es más conservador. Solo es necesario contar con un hardware que sea compatible para acceder sin ninguna clase de restricciones a todas las novedades que ofrece el Windows 11. Habría que decir que sin duda estamos a la espera, que prácticamente llegará para todos los usuarios el día 5 de octubre. Por lo tanto, y lo tendrías, finalmente va a existir demasiadas opiniones en contra, a favor. El debate siempre va a existir sobre si Windows 11 es o no un gran sistema operativo, es decepcionante o no. Yo no considero que sea un sistema decepcionante, pero sin duda lo más importante es tu opinión. Déjame saber en los comentarios si consideras que es una decepción o no este nuevo y próximo sistema operativo. Así es que prácticamente ahí lo tendríamos. Finalmente me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un próximo video. Master Tutos fuera. Peace out.